El VIX como tal es un índice que se calcula en base a la volatilidad implícita de los componentes del Standard & Poor's 500. Lo emite la Chicago Board of Exchange, me parece que es la BOE, y básicamente lo que hace es medir la volatilidad implícita de las opciones put de los componentes del Standard & Poor's 500. Entonces, bueno, pues ahí ya hay una serie de cosas que si usted no está muy familiarizado con el mercado, ya se le empezó a complicar en entender mucho de dónde salió esto, pero no se preocupe, tenemos videos donde explicamos absolutamente todo esto. Tenemos una serie que le voy a poner en la grabación, la repetición de este video, sobre las opciones y para que entienda lo que son las opciones put. Pero bueno, es una canasta de acciones, básicamente. Ahí estaría la explicación de lo que es el Standard & Poor's 500. Entonces, ¿cómo es que funciona esto o cuál es la utilidad del VIX? Bueno, la teoría dice que cuando el VIX está fuerte, algunos dicen que el promedio histórico del VIX, este gráfico que está viendo en la pantalla es el VIX semanal, ¿no? Es un gráfico semanal y estoy poniendo aquí desde el 2009 hasta el momento actual, hasta el 2013, con precisamente esto de el VIX, y en rojo está el VIX y en café está el Standard & Poor's 500, para que usted se haga una idea. La idea de esto es que cuando el VIX esté extraordinariamente bajo, implica que la gente va a estar más optimista en cuanto a que el mercado puede seguir subiendo, se va a poder apreciar, y cuando el VIX llega a extremos, implica que el mercado está con riesgo de colapsar, ¿no? Y de hecho, por ahí venían algunas referencias, déjame ver si tengo por acá el libro, sí, cómo no. Según la Enciclopedia del Análisis Técnico, dice por acá que la referencia del VIX es que, por ejemplo, llegó en el lunes negro, el llamado lunes negro, que fue el 19 de octubre de 1987, con este crash de 1987, se llegó a registrar un máximo de 152.48. Para que usted se haga una idea, ahorita el máximo que se ve en esta gráfica está en el nivel del 79.10. Voy a irme un poquito más atrás para que se vea lo de la gran caída del 2008 y vea cómo usted, con la gran caída del 2008, ese fue el máximo, no hubo un máximo anterior. La caída se dio aquí en 2007 y esta fue la caída más grande en tiempos, digamos, de este milenio de lo que es el Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí viene. ¿Por qué es que no funcionó o no tuvo una correlación directa, no funciona como un indicador inmediato? La mejor explicación que encontré es, piense usted en el VIX como si fuera el índice del precio del seguro contra colapso del Standard & Poor's 500. Es decir, piense usted como si el VIX fuera un índice, un indicativo, que no es que sea el precio exacto, pero un índice, un indicativo de el valor de el costo de asegurarte contra un colapso del Standard & Poor's 500. ¿Qué pasa si de repente tienes tú que todo el mundo teme que el Standard & Poor's 500 se va a colapsar o se va a seguir colapsando, ¿no? Si ya empezó a colapsarse. Bueno, pues lo que tienes tú en consecuencia es que el precio de ese seguro va a subir, ¿no? Y entonces, si el VIX fuera el índice de ese precio, verías que sube. Obviamente toma un rato a que reaccione precisamente este índice, porque de alguna manera siempre es una reacción, ¿no? O sea, la demanda es la que aumenta el precio y por lo tanto tarda un rato en hacerse esa demanda para generar ese aumento de precio y es un lagging indicator, vamos a decirlo así para esto, ¿no? Pero bueno, cuando hay una percepción en el mercado de que el Standard & Poor's 500 se seguirá colapsando o colapsará,
sube de manera muy importante, y por eso es que veíamos el VIX en todos los noticieros cuando la crisis subprime, porque estaba en niveles altos. Después, cuando piensa en momentos donde la gente esté muy confiada en que el Standard & Poor's no se cae, porque no se cae, hombre, esto no se va a caer. ¿Qué pasa con el VIX? Bueno, pues que el VIX va a tender a estar en niveles bajos. Cuando el VIX está extraordinariamente en niveles altos, podríamos decirlo entonces, la señal es de alerta, algo malo está pasando en el Standard & Poor's 500, y cuando el VIX está extraordinariamente bajo, tendremos que tener ahí la referencia de cuál es el promedio del valor del VIX en los últimos años. Bueno, pues normalmente está en 20, ¿no? El promedio, si te fijas, del VIX es en 20, los puntos bajos tienden a estar ya exageradamente bajos a partir del 20 hacia abajo, aunque hay algunos operadores que se esperan a que esté en 15, dicen ellos, para empezar a reaccionar y tomar las oportunidades de compra en el mercado. Entonces, ahí está. Estas gráficas las estás viendo, las estoy tomando de TradingView. Voy a subir un poquito para que quede ahí en el gráfico la dirección de TradingView. Hay un tutorial sobre TradingView precisamente aquí en la página de nosotros, de Yen Forex, por si quieres aprender a utilizarlas. Y pues nada más poniéndole VIX, te aparece ahí el VIX precisamente. Por el otro lado, cuando el VIX se pone extraordinariamente bajo, decíamos por debajo de 20, opina la mayoría, 15 opinan algunos, hay una señal de una extremada confianza en que el mercado seguirá, el Standard & Poor's 500, seguirá subiendo, y entonces, pues habla de un gran optimismo por el mercado accionario, ¿no? Esa es la situación. Entonces, aquí está la relación entre el VIX y el Standard & Poor's 500. Como puedes ver, no es un buen momento para vender el Standard & Poor's 500 cuando el VIX esté extraordinariamente alto, cuando rompa los niveles, digamos, de los máximos que se habían estado promediando. Para, por ejemplo, ver este momento sería justo irnos un poco más hacia el pasado, ¿no? A ver qué tanto más puede dar de pasado. Ahí está. Fíjate cómo el Standard & Poor's estaba subiendo mientras el VIX estaba bajando, y a partir del 2007, que es cuando se empezaban a notar los problemas en el mercado, empieza poco a poco a subir el VIX. Entonces, bueno, la advertencia llega cuando estábamos ya por estas zonas, ¿no? Cuando de repente se queda pegado a la parte alta el VIX. Estuvo comportándose todo el 2007 por arriba del promedio normal, pero ya para lo que fue la gran caída, el VIX inclusive estuvo en momentos reaccionando como si el mercado fuera a repuntar y no pasó nada, ¿no? Vamos, no es así que tú digas un superindicador. La verdad es que a mí no me parece que sea un superindicador, pero bueno. Desde el otro punto de vista, ¿no? De decir, bueno, mientras la tendencia sea bajista en el VIX, voy a estar comprando. Bueno, en los rebotes importantes como el que ha habido desde el 2009, pareciera ser que es una mejor idea, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí, por ejemplo, empieza a ver la tendencia bajista y todavía se siguió desplomando un poquito más el Standard & Poor's 500, pero no fue algo así que tú digas una pérdida importante. Y después de aquí coincide con que hay una tendencia alcista, el VIX sigue cayendo, y entonces dices, bueno, me voy a quedar comprado hasta que el Standard & Poor's, hasta que el VIX cambie a tendencia alcista, y es cuando rompe esos máximos, y ahí sí ya se empieza a acercar bastante a los niveles de donde podrías estar dudando de mantener una posición alcista en el Standard & Poor's 500. Luego de ese movimiento alcista que genera este pullback, pues vuelve a haber otra vez poco a poco una caída en el índice del VIX, o vuelve otra vez a regresar al nivel de 20, y entonces puedes volver otra vez a pensar que estás confiado. Por ejemplo, para cuando regresó al nivel de 20 estábamos más o menos por aquí, y sería como meter una compra a partir de estos niveles, y realmente pues así que tú digas extraordinario no fue, porque finalmente para cuando avisó que iba a caer, pues ya está otra vez, ya estaba colapsado, peor de cuando entraste. Vuelve a estar a nivel de 20, ¿no? Vuelve a subir el precio a cubrir desde el 20 o un poquito más abajo si quieres, y de alguna manera, bueno, pues ahí más o menos el mercado empieza a recuperarse,
y mientras no haya colapsos bruscos en el precio, pues puedes tener una estrategia ideal. Digamos que en los últimos 2-3 años es cuando mejor ha funcionado este índice con estas características, ¿no? Para hablar de la volatilidad implícita, aunque si se vuelve a repetir el pasado, pues otra vez veremos que primero hay un colapso impresionante en el Standard & Poor's 500 y después vendrá el alzón o la levantada fuerte en el VIX. Así que, hombre, yo insisto, siempre las cosas cuando las analizas por fuera de lo que está haciendo el precio con respecto a sí mismo, pues ya pierde un poco de calidad. Pero bueno, así las cosas ahora. Para nosotros como operadores de divisas, ¿qué tan útil nos es el VIX? La verdad es que muy poco útil, porque aparte de esto, contaminamos el asunto con estar entonces buscando una correlación con el Standard & Poor's 500 en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se comporta el Standard & Poor's 500 con respecto a las divisas, ¿no? Que ahí viene el siguiente punto interesante. Primero, con respecto al dólar, como podrás ver, no hay realmente una correlación que sea duradera y que sea clara. Ese igual es un gráfico desde el 2009 hasta la fecha en gráfico semanal de lo que es el dólar index, que está en verde, y en rojo el Standard & Poor's 500. Si te fijas, no hay una correlación que sea válida, o sea, prácticamente ha estado horizontal el dólar, ¿no? En términos generales, y el Standard & Poor's 500 ha tenido un repunte mucho más marcado, ¿no? Ha tenido una diferencia mucho más marcada. Inclusive por momentos, si tú te fijas, aquí el Standard & Poor's 500 estuvo subiendo de la mano con el dólar y después el dólar se siguió mientras que el Standard & Poor's 500 se cayó terriblemente y después mientras el dólar estuvo depreciándose el siguiente tiempo, pues el Standard & Poor's 500 estuvo por un momento subiendo de manera interesante y después el dólar empezó a subir y el Standard & Poor's tuvo una caída mucho más dramática, después los dos empezaron a subir de la mano, en fin, no hay lo que yo puedo llamar una buena correlación, ¿no? Aquí ha estado horizontal y el Standard & Poor's 500 subiendo. Bueno, no veamos el Standard & Poor's, veámoslo directamente con los, si no veamos el dólar index con el Standard & Poor's, veámoslo directamente con los pares, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con el eurodólar, por ejemplo? No hay ningún problema. Está el Standard & Poor's en rojo y vamos a poner el eurodólar en azul. Y fíjate cómo pasa exactamente la misma historia, o sea, por momentos ambos están subiendo, por momentos como que no se hablan, luego otra vez suben, luego cada quien para su lado, luego otra vez se ponen de la mano, luego cada quien para su lado, y ese es el gran problema que yo tengo con las correlaciones. Cuando a mí me hablan de correlaciones, pues yo casi siempre acabo diciendo las correlaciones es algo que es variable en el tiempo y que no hay una advertencia de cuándo se podrá acabar o no. Entonces realmente a mí no me parece que sea una situación muy válida, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el yen japonés, que hay quien dice que el yen japonés tiene muy buena correlación con el Standard & Poor's 500, pues yo la verdad es que tan así no lo veo, pero aquí te lo pongo para que tú lo veas. Sí, desde julio ha tenido más o menos la misma dirección porque han coincidido los dos en estar alcistas, pero aquí vemos un periodo muy claro donde el yen japonés ha estado triangulando y el Standard & Poor's 500, pues feliz de la vida, pues siguió más o menos subiendo. Aquí otra vez volvieron los dos a estar alcistas, pero ahora empieza a haber una caída en el Standard & Poor's 500 y el yen no se ha enterado. En fin, yo la verdad es que sigo sin ver una correlación que digas tú es sensible, es notable, es importante, ¿no? Me parece que no es algo que pueda ser objeto de hablar de estas correlaciones. Entonces, pues yo la verdad es que no soy muy fan de esto. La última pregunta que me quedó a mí en la mente, bueno, y si comparamos el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos con el VIX, ¿habrá alguna correlación? A lo mejor por ahí podemos por lo menos ver cómo se mueve el dinero con respecto a las acciones y a el bono del Tesoro, y la verdad es que también una relación muy muy fuerte, no. Es claro que cuando el dinero sale de un lado tiene que ir al otro, ¿no? Entonces, una salida en la renta fija pues tiende a venir acompañada de un periodo de fortaleza en la renta variable que es representada, por ejemplo, en buena parte por el índice del Standard & Poor's 500, ¿no? O sea, si la gente está comprando acciones, pues suben las acciones y por lo tanto también sube el Standard & Poor's 500, pero realmente no es una correlación muy buena y para esto me remito a esta última fase, ¿no? Me voy a poner en gráficos diarios, por ejemplo, para ver este último cacho. Igual, ¿no? Vuelves a ver aquí que en el último periodo, en este 2013,
pues hubo un momento, ¿no?, donde en general el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos empezó a subir muchísimo y pues lo que es el rendimiento, perdón, la ganancia del Standard & Poor's 500 también está subiendo, ¿no? Entonces realmente no hay un indicativo. Por aquí hubo un periodo interesante donde estuvo cayendo y el Standard & Poor's 500 no se enteró, en fin, ¿no? O sea, yo insisto que mientras más le busquemos, menos claras se ven las correlaciones, ¿no? Por acá los dos se movían en relación opuesta, luego se vuelven a mover en relación directa, y esto es a lo que voy yo con que las correlaciones pues son meramente cosas temporales, y es cosa de adivinarle cuando son cosas que observas a toro pasado y dices, pues mira, desde no sé cuándo, desde hace tantos meses traemos una correlación directa entre el Standard & Poor's 500 y el dólar, o el rendimiento del bono, o el eurodólar, o el yen, o lo que tú quieras, pero en realidad no se sabe, no hay una forma de adivinar cuándo o de prever cuándo se va a romper la correlación, y simplemente a toro pasado dices, bueno, pues sabes qué, en las últimas 5 semanas que me he puesto en la torre dejó de estar correlacionado, ¿no? Entonces a mí realmente no me parece que sea algo en lo que debas estar atendiendo mucho, más allá del concepto básico de que el VIX significa, cuando estás por cultura general, un VIX extraordinariamente alto significa que se cayó mucho ya el Standard & Poor's 500 y que hay una gran volatilidad implícita en las opciones put del Standard & Poor's 500, ¿no? Pero más allá de esto, la verdad es que cuando veas que se mantiene constantemente por debajo de 20, pues hablamos de periodos donde hay una extremada confianza, pero que con tan solo ver el ascenso del Standard & Poor's 500 por sí mismo es mucho más fácil de inferir, ¿no? O sea, yo digo, ¿para qué irnos a buscar complicaciones? Recuerda que todos estos inventos vienen de los analistas que no son técnicos y que son analistas fundamentales que buscan relaciones exógenas del precio para decir qué rayos es lo que va a pasar con el precio, y que la verdad es que los que somos analistas técnicos, pues lo somos en buena medida por la razón de que nosotros estamos confiados y creemos en que una relación mejor que el precio para saber qué es lo que el precio va a hacer no existe, ¿no? Entonces hay correlaciones por momentos, hay interpretaciones de hacia dónde está volando el dinero, pero realmente el precio es el que manda y el analista técnico lo debe entender, ¿no? Me parece que ese es el punto importante en la charla del día de hoy.